Bueno, continuando con esta jornada de capacitaciones, tenemos ahora a nuestra segunda ponente en esta noche, quien es la abogada María Gabriela Mora Vinces. Ella es manabita, por cierto, de 34 años. Les reitero, es abogada de profesión con más de 10 años de experiencia en el ámbito corporativo e inmobiliario y ha realizado varios cursos en temas relacionados a la comunicación política, programación neurolingüística, argumentación jurídica, políticas públicas, entre otros. Y se ha desempeñado en el sector privado durante 6 años y formó parte también del equipo directivo de la prefectura de Manabí como asesora política. Y bien, con este preámbulo, con esta presentación, estimada María Gabriela, le damos la más cordial bienvenida en esta noche, esta jornada. Bueno, muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan bien. Sí, María Gabriela, si me permites, quisiera primero darte también una cordial bienvenida de parte de nuestras Sí. autoridades. Dame un segundito. Ujú. Muy bien, bueno, yo quería aprovechar, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a María Gabriela Mora por acompañarnos esta noche, darle un cordial saludo desde la Dirección de Carrera de Sociología y de Diseño Textil e Indumentaria y también desde nuestro decano, el Magíster Eric Bojorque Pazmiño, decano de Artes, Humanidades y Patrimonio, y por supuesto de nuestro señor rector, el doctor Marcos Zambrano Zambrano. Yo además quiero agradecer personalmente a María Gabriela, es una gran amiga mía, a quien conozco hace ya varios años y admiro muchísimo por su gran capacidad en la gestión pública. María Gabriela no solamente hace discursos conmovedores e impresionantes, sino que además sabe cómo gestionar las instituciones públicas para garantizar que el poder local pueda permitir el cumplimiento y la garantía de derechos, de bienestar para la gente. María Gabriela conoce mucho sobre discursos, pero también mucho sobre gestión pública y política. Así que les pido que pongan muchísima atención y puedan sacar el máximo provecho de María Gabriela. Seguramente también volveremos a invitarla para espacios en el futuro, porque siempre se puede aprender mucho de María Gabriela Mora. Amiga, muchas gracias por estar aquí, bienvenida y pues este espacio es tuyo, tienes un tiempo más o menos unos 45 minutos máximo y luego un pequeño espacio para preguntas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y María Gabriela Bien, además muchísimas gracias. está haciendo un gran esfuerzo porque se encuentra en Francia en este momento, así que ya son horas de la madrugada, pero María Sí. Gabriela, su compromiso es mayor y por eso otro agradecimiento, María Gabriela. No, no, muchas gracias a ustedes. No puedo dejar de comenzar antes sin agradecer a todos quienes conforman la ULIAM. Conozco al doctor Marco Zambrano también, rector de la universidad, así que muchísimas gracias por el espacio, a la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio, a su decano y por supuesto a grandes amigos que están acá, como Juan Francisco y Brian, que pensó en mí y me está dando esta oportunidad para poder dar esta charla. Espero que les guste a todos. Y bueno, vamos a empezar sin mayor preámbulo. Voy a compartir pantalla, no sé si eso sea posible. Sí, sí, está ya de confitriona. Sí, ahí estoy. Bien, ahí estamos. Bueno, estamos en la Semana de las Artes, que es lo que me ha explicado Brian, un poco de lo que han estado haciendo. Yo felicito este tipo de iniciativas porque me parece que es algo que fomenta el conocimiento de diversas áreas y este tipo de eventos lo que hace es que como jóvenes, como profesionales, profundicemos aún más entre los temas que están ahora en boga, en innovadores, creativos, etcétera, ¿no? Entonces, felicito esa iniciativa que tienen como universidad y como facultad de llevar ese tipo de eventos, que ya es la novena edición, según tengo entendido, y bueno, espero que sigan teniendo más ediciones a futuro. El tema que yo les voy a hablar el día de hoy es discursos políticos que cambian realidades. Y a lo largo de la exposición ustedes van a ir entendiendo por qué elegí este tema, porque efectivamente las palabras tienen poder y tienen el poder de cambiar las realidades, ¿verdad? Em, yo les aconsejo que rompan el sistema. Yo lo menos que voy a hacer ahorita es hablarles de cosas que tengan que ver con reglas, con parámetros, estructuras para elaborar un discurso, porque realmente eso ustedes lo pueden conseguir en el internet, lo pueden ver en un libro o lo aprenden en las clases técnicas de la universidad. Em, aparte porque son cosas y o estructuras muy rígidas. Probablemente les hablen de las famosas introducciones
introducciones, desarrollo, conclusiones, de empezar con una frase citando a alguien y de terminar con otra frase de pronto. Yo particularmente no uso nada de eso porque me parece que no es funcional. Hay otros lineamientos que, por ejemplo, dicen empieza con un chiste y termina con algo un poco dramático que haga llorar a la gente, etcétera. Pero nuevamente digo, no es que no se pueda usar, es que al menos estas dos últimas elementos, por ejemplo, lo que es usar el chiste o lo que es usar algo que tenga que ver con el sentimentalismo, son herramientas que pueden revertirse y que si no tienen el debido cuidado, em, no va a salir bien, ¿no? Y esta es la clave para realmente romper el sistema de hacer un discurso. Es que ustedes conozcan bien a la audiencia a la que se van a dirigir para saber hasta dónde pueden estirar con el uso de distintas herramientas, sin perder la esencia. Y ojo, que aquí no hablo de estilo, muchos lo llaman de tener un estilo, yo hablo de tener una esencia, porque la esencia es mucho más allá, es mucho más profundo. Y para dar paso a esto, a la creatividad, a la innovación, necesitan salirse del sistema, necesitan generar un equilibrio perfecto entre la parte innovadora y el tipo de audiencia a la que se van a dirigir. En otras palabras, no vamos a hablarles con referencias de memes, por ejemplo, a una audiencia mayor de 70 años que probablemente ni conozcan qué es memes o no los entiendan muchos de ellos. Pero sí podemos, por ejemplo, hacer alusión a chistes o a referencias, digámoslo así, de Tres Patines, de los Les Luthiers, de Cantinflas, entre otros, que para ellos iban a ser atractivos. Y a eso significa tener claridad respecto de qué audiencia ustedes se van a dirigir, el conocimiento que ustedes tengan, el mapeo que ustedes tengan de la audiencia a la que se van a dirigir les va a permitir a ustedes tener una mejor precisión en el uso de los recursos que tengan dentro de su discurso. A este tipo de ejemplos, por ejemplo, los que nombré hace poco, se le llama anclaje en la programación neurolingüística. Y el anclaje es una herramienta que te ayuda a romper las estructuras porque usas algo que conecta con el subconsciente de la persona y automáticamente capturas el 100% de su atención. La segunda clave que deben de tener en cuenta es que quien domina la percepción de su audiencia, o lo que algunos llaman la primera impresión, ya tiene más del 50% de la simpatía de su audiencia ganada. Esto es súper importante porque los golpes, digamos así, o los shots o los shocks de estrategia que ustedes tengan a lo largo de su discurso es el que va a capturar la atención y es la imagen que se va a llevar la persona, es la percepción que ustedes van a dominar. Y en política esto es muy importante. Para cerrar esta primera parte, yo les quiero recomendar un podcast que les va a servir mucho a ustedes. Son cortos de 7 minutos, 15 minutos, 30 minutos que los pueden escuchar en Spotify. Se llama, el podcast es de Sofía Contreras y se llama Pasa a la acción. Esto les va a dar algunas herramientas a ustedes de cómo funciona el cerebro humano para que a través de la comunicación ustedes puedan persuadir. Y que al final del día este es el objetivo cuando tienen un discurso, tratar de persuadir a las personas con argumentos. Y fíjense que no uso otras palabras que no sea argumento, que cualquier cosa que se utilice para persuadir que no sea un argumento es manipulación. Entonces, en discurso, ustedes tienen que ser muy responsables y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, en cuanto a la ética, en cuanto a lo moral, en cuanto a los valores y principios, del uso de las herramientas que ustedes tengan para persuadir, que siempre tiene que ser en positivo, o principios y valores, ¿no? Estamos en un mundo que necesita que seamos fuertes en valores y principios definitivamente. Un personaje político muy importante e influyente en Latinoamérica, dijo una vez que la política es maravillosa, pero que también tiene sus dolores. Y parte de esos dolores que tiene que ver con cosas como la pérdida de credibilidad y la pérdida de confianza, expresamente respecto de lo que dicen los políticos. Y quiero insistir en esto de lo que dicen los políticos, porque el primer problema es que el político diga algo que no va a cumplir. Y el segundo problema es que una vez dicho lo que dijo, no lo cumpla. Entonces, estamos frente a dos pasos mínimos previos para que la credibilidad y la confianza sean fortalecidas. Una perfecta combinación
entre lo que se dice y se haga efectivamente. Por supuesto, hay un montón de valores y principios a los que quisiera referirme, pero el tiempo es corto, y porque el mensaje que quiero darles es que los valores y principios es algo que no se negocia, no se declina y no se rinde, ¿no? Y eso es parte de las cosas tan básicas y simples como la honestidad académica, por ejemplo, en el caso de ustedes. Si van a hacer un artículo, tiene que ser 100% hecho desde su cabeza, desde su conocimiento. Y si es que hubiera alguna cita, esto también me voy a referir más adelante, tienen que citarlo debidamente, tienen que poner de quién es el autor. Y eso parte desde el momento en que ustedes todos hemos estudiado en la universidad, etcétera, hay una cuestión que inicia desde la honestidad académica. Y esto se traspasa o se transforma a lo largo del tiempo, y más aún cuando vas a hacer un discurso político, porque sería terrible que des un discurso político con una cuestión que no es tuya. Eso se nota, la gente lo sabe, luego que se difunde se nota. Em, no difundir ni generar mensajes que promuevan el odio y la violencia. Eso también es parte de los valores y principios que deben de tener sus discursos y que ustedes deben respetar dentro de lo que significa elaborar un discurso. Es parte de la fortaleza que les hablo. Si no tienen nada para decir que construya, mejor no lo digan. En otras palabras, si tienen algo que decir que va a destruir, que va a lastimar, que va a generar polémica, que va a promover algo distinto, que no sea la paz y el positivismo, es mejor que no lo digan. Yo creo que en estos momentos el mundo, el Ecuador en sí está viviendo momentos muy complicados y ya suficiente tenemos con la violencia que existe, con las diferentes, ahorita actualmente mundo está sucediendo un tema de la guerra. Suficiente tenemos con eso como para generar con nuestras palabras, que son poderosas, mensajes que infundan o que generen odio, discriminación. Entonces, las palabras que ustedes tienen para construir un discurso siempre tiene que ser en positivo. Y esto es una clave muy fundamental para dar un giro a los discursos. Es que cualquier cosa negativa, y esto es una práctica que los invito a hacerla, que quieran decir, deben hacer el ejercicio de redactarla en positivo, cambiarlo. Y eso implica evitar iniciar oraciones, por ejemplo, con un no. Una vez que hacen este ejercicio, van a notar cómo se transforma la estructura de su discurso y cómo se transforma el sentido del discurso que ustedes tienen. Luego pueden llevarlo a un tema de los pensamientos, que eso es algo ya más personal, de evitarse pensamientos negativos y que cualquier cosa negativa la convierten en positivo, digamos. Los ejemplos empiezan siempre desde adentro para poder luego exteriorizarlos. Entonces, es un ejercicio que les invito a hacer y que al momento del discurso, si no lo hacen dentro de su vida personal, pero al momento del discurso es importante que lo realicen porque va a cambiar muchísimo la visión e incluso la recepción del mensaje por parte de la audiencia de ustedes. Respetar lo natural, para mí es algo primordial, importante, básico, porque lo real se siente y lo falso se nota. No traten de inventar, no traten de proyectar una imagen que no sea la natural. A veces hay asesores o políticos que pretenden eh, proyectar una imagen que no es la que son realmente. Y eso se nota, la gente lo nota y en política con mucha más razón. Cuando el ser humano nota que algo es fingido, el cerebro lo descarta automáticamente, y por consiguiente baja el nivel de atención. Cuando eso te pasa en un discurso, la gente pierde su concentración y todo lo que viene después de eso, una vez que la gente ha tenido esa idea en su cabeza, se llama sesgo de confirmación, que es que tu cerebro empieza a buscar ideas para confirmar que esa idea que tuviste o esa opción que tuviste es correcta, es decir, la persona no está diciendo lo que es correcto, que no es natural, etcétera. Y cuando ustedes hagan un discurso, lo que deben hacer es seguir lo natural, potenciar las habilidades, potenciar las virtudes, no usar palabras o imponer un estilo que no sea lo que naturalmente ustedes son o lo que naturalmente es el político al que van a asesorar o el político al que van a asistir. Dale potencia a tus habilidades blandas. Las habilidades blandas representan el 85% del éxito en tu vida laboral y solo el 15% son tus habilidades técnicas. Esto lo dijo un estudio de la Universidad de Harvard. Em, por ejemplo, más
adelante les voy a recomendar una persona que es un español. Les compartí el perfil, pero él ha publicado un ranking de las habilidades blandas más demandadas para el 2025. Entre esas tenemos el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad, motivación y autoconocimiento, curiosidad y aprendizaje, liderazgo e influencia social, empatía y escucha activa, confiabilidad y al detalle. Entonces, esto obviamente son las habilidades que están en boga, digamos, para el 2025. Cada año se publica un grupo de habilidades, pero estas son las que constan dentro del año 2005. Lo que quiere decir es que al menos en política podemos, o en el nivel laboral, tenemos que trabajar en estas habilidades para tener éxito, porque es lo que el mundo demanda, la parte internacional demanda, lo que está sucediendo demanda de nosotros, ¿no? Hay otras cuestiones importantes dentro de las habilidades blandas, son el pensamiento vertical y lateral. Aquí quiero hacer una pausa porque no quiere decir que si tengo un pensamiento vertical está mal o si tengo un pensamiento lateral está bien. Ya podemos diferenciar o podemos tener cualquiera de los dos tipos de pensamiento. Lo importante es que ustedes sepan, si ustedes son los que van a dar el discurso, si ustedes son el político, en el caso de personas que asesoren a un político, identificar la persona a la que van a asesorar o ellos mismos qué tipo de pensamiento tiene, porque eso le va a ubicar en un tiempo y espacio o en un mapeo respecto al reconocimiento del área en el que se están desempeñando, ¿no? Eh, yo les puedo pasar este material después para que les quede grabado en sus computadoras sin ningún problema, o pueden hacer captura de pantalla bien. No vamos a profundizar en estas cosas que me imagino al ser todos sociólogos pues tienen vastos conocimientos de estos temas, pero lo que les trato de decir es que identificar un pensamiento vertical e identificar un pensamiento lateral para un discurso es muy importante, porque es permitir tener una estructura y una secuencia de cómo hacer el hilo conductor de lo que van a exponer, ¿verdad? Significa que va a exponer el discurso o conocerse ustedes en el caso de que vayan a exponer este discurso. En política, en base a mi experiencia, aparte de todas estas habilidades blandas que hemos visto, las que las publicaciones nos hablan de que debemos trabajar durante este 2025, todo lo del pensamiento vertical, pensamiento horizontal, para mí hay dos cosas importantes que tienen que ver con las habilidades, pero que muy pocas veces se menciona. Y esto, repito, es producto de el tiempo de experiencia, digámoslo así, que he tenido, y para mí hay dos cosas súper importantes, y esto recuérdenlo para toda la vida: el olfato político y el timing político. Si ustedes no desarrollan estos dos elementos, que buena parte está dado por sentido común, otra parte está dado por una experiencia que es básicamente el paso del tiempo, porque el tiempo es el que les da la experiencia, y una parte, gran parte también por el conocimiento de lo que pasa a su alrededor, van a tener un discurso completamente desconectado de su audiencia. Porque en política, si ustedes no marcan la opinión pública, entonces se la marcan a ustedes. Y eso tiene que ver con el político que emite un discurso o un pronunciamiento, tiene que responder efectivamente con sus dichos a las necesidades y preguntas de la gente, pero también necesita insertar los temas que como líder quiere posicionar, porque para algo es un líder, está ahí para guiar, no solamente para resolver. Y en ese sentido, pues les quería decir, hay una persona que les puede servir a ustedes bastante en los temas de comunicación, se llama Virginio Gallardo, ese es el perfil de él, lo pueden encontrar en X, y es súper bueno, publicó este tema de las habilidades blandas para el 2025, y también tiene este tipo de comentarios sobre pensamientos verticales, laterales, habla de todo un poco en lo que tiene que ver con comunicación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Javier Vázquez, de segundo semestre de Sociología. De acuerdo a su tema que son discursos que cambian vidas. Entonces, ¿qué nos recomendaría al momento de asesorar a un político?
decir lo que debe decir o decir lo que el electorado quiere oír. Bueno, más adelante les hablo de un equilibrio que ustedes deben de tener y les voy a dar algunos ejemplos sobre cómo yo manejé diferentes situaciones cuando tenía momentos álgidos a nivel político, ¿no? Y lo ideal es que puedas generar un equilibrio porque tienes varios elementos. Tienes la personalidad del político, tienes escenarios políticos, tienes actores políticos, tienes situaciones que pasan, más lo que quieres posicionar, más gestión. Entonces, la persona que hace un discurso tiene que hacer como un compendio de todo eso, generar un equilibrio milimétricamente perfecto para que eso cuadre y poder sacar adelante tu discurso lo más que se pueda. Digamos, a veces hay momentos en donde puedes lograr un 100% de éxito, otros tienes un 90, un 85, dependiendo de la situación política en la que te encuentres, ¿no? Bien, alimenten su cerebro con lectura. La información es poder. Si no cuentan con información y conocimiento, se reduce el espectro o margen de movilidad, incluso hasta para crear. En ese sentido, compañeros, es muy importante la lectura y no necesitan hacer una lectura técnica de algo en específico. Pueden leer cualquier cosa, cualquier libro de arte, de literatura, de motivación, etcétera. En esos libros ustedes pueden encontrar una palabra que les sirva para su discurso o una forma de redactar que tiene ese libro para que ustedes de pronto poder modificar alguna parte y también usarla dentro del discurso de ustedes. Em, no necesita ser un tema específico, técnico, puede ser cualquier cosa. La lectura, además de ser una práctica necesaria para quienes elaboramos discursos, lo que hace es que amplía el léxico de ustedes. Permite aprender, por ejemplo, formas o estilos de diferentes cosas. Y esto que estamos hablando tiene que ver con la parte técnica, por así decirlo, de un discurso, porque es el conocimiento que vas a usar para plasmarlo. Por ejemplo, en mi caso, previo a elaborar discursos, yo me preparaba con algunas lecturas o repasando algunos libros que señalaba unas 2, 3 semanas antes. No necesariamente tenía que ser sobre política, no necesariamente tenía que ser sobre un tema en específico, podría ser sobre varias cosas que me habían servido y que me podían alimentar en ese momento para ponerme en motivación, en un estado de inspiración para poder elaborar em, un argumento, un material, un discurso, ¿no? Esta parte es súper importante porque fijarse en los verbos que van a usar, ¿verdad? A ustedes les va a permitir marcar la cancha para que la audiencia se sienta identificada. Y cuando me refiero a esto, hablo específicamente de usar verbos dependiendo si se van a dirigir a personas auditivas, si se van a dirigir a personas visuales o si se van a dirigir a personas kinestésicas. Y esto nos pone lo que les hablé del principio. Es muy importante que conozcan la audiencia con la que se van a dirigir para que puedan realizar bien este discurso. Y eso, una vez conociendo su audiencia, van a poder saber qué verbos van a utilizar. Eso también tiene que ver con programación neurolingüística, porque no es lo mismo llegar con palabras a una persona auditiva que a una persona visual o a una persona kinestésica. Si usas los verbos correctos, lo que va a generar es que se estimula el cerebro de tu audiencia y por consiguiente se estimula la atención. La probabilidad de concentración aumenta o de atención aumenta hacia lo que estás diciendo con mayor tiempo. A una persona visual, por ejemplo, le va a gustar que aparte de lo que le hables, le presentes de pronto algún gráfico, alguna imagen, algún video. Por supuesto, sabemos que una audiencia no es homogénea, no todos van a ser visuales, no todos van a ser kinestésicos, no todos van a ser auditivos. Sin embargo, nuevamente aparece este tema de generar un equilibrio, ¿verdad? Para que puedas identificar en qué partes la audiencia te pone más atención o en qué grupo de personas están más atentas porque les llamó la atención lo que dijiste, etcétera, ¿no? Y ya entrando un poco a la parte eh, donde voy a conversar algunas cosas de ejemplos. Yo creo que es muy importante que se apasionen por lo que hacen. Si lo que hacen por obligación, si lo que hacen lo hacen por obligación, es mejor que no lo hagan. Lo que hacen deben hacerlo con pasión, con alegría. Es importante que aman lo que hagan porque eso genera una cantidad
de hormonas en tu cuerpo que dan paso a la innovación, a la creatividad, además de la felicidad de hacer algo que te gusta. Elaborar un discurso requiere que ames lo que hagas el 99,9%. En un discurso debes potenciar las capacidades y concentrarte en las virtudes de la persona que va a dar el discurso, seas tú o sea un político al que vayas a asesorar. Em, y en todo lo que te sirva o lo que puedas explotar para que tu discurso sea potente. Cuando yo, por ejemplo, tenía que elaborar discursos en momentos muy álgidos, y ahí de pronto continúa un poco la explicación de lo que me preguntaba el compañero, aplicaba una cosa que se llama el modelo mental de la navaja de Ockham. Y les voy a poner ahora un video que les va a explicar esto. Un momento. No sé si ahí lo ven. A ver, un minuto. Ahí sí. ¿Lo ven? Se Sí, aprecia. pero no, Ya. ¿Escuchan? no, ¿Escuchan? no. No se escucha, Ya, no. No, no se escucha. ya, un minuto. Modelo mental es que cuando tenés una serie de soluciones posibles o una serie de explicaciones sobre lo que Ahí la sí, ¿verdad? navaja de Ockham. Ahí sí, ¿verdad? Sí se escucha, sí. Ya, perfecto. Vamos entonces al inicio. La navaja de Ockham. Lo que dice este modelo mental es que cuando tenés una serie de soluciones posibles o una serie de explicaciones sobre lo que está pasando, la respuesta generalmente suele ser la más obvia. Este modelo mental es una herramienta muy poderosa que evita la sobrecomplicación y algo que nos está pasando en este momento, que es la parálisis por análisis. La navaja de Ockham nos ayuda a simplificar lo que tenemos al frente nuestro. La mayoría de las personas solemos sobrecomplicar las cosas. Cuando están haciendo un producto o un servicio quieren agregar más. Cuando algo no está funcionando en el equipo quieren agregar más personas al equipo. Algo que le añade complejidad al negocio en vez de buscar la solución simple. Esto es tan importante que a nivel cultural dentro de mi empresa nosotros tenemos una bajada que dice ¿cómo se vería esto si fuera simple? Y esa es la forma de encarar las soluciones. Hola. Ahí estamos de nuevo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ya. Bueno, Sí. entonces, esto era lo que yo aplicaba cuando tenía momentos álgidos a nivel político y tuve varias ocasiones de estas, pero me voy a referir a una específicamente. Em, bueno, yo trabajé en la prefectura de Manabí, colaboré de cerca con el prefecto Leonardo Orlando y había un discurso que tenía que elaborar, ¿verdad? Y esto era un evento muy importante, que es el Bicentenario de Manabí, una fecha cívica bastante importante para todos. Estábamos en medio de un año político de elecciones. em, Habían en el evento, iban a asistir varios actores políticos locales y nacionales de diferentes líneas políticos. En la mitad de todo esto, obviamente, los asistentes, la mayor parte de la audiencia iba a ser el pueblo manabita, que no quería estar escuchando problemas de los políticos, sino que quería estar escuchando soluciones respecto de sus temas, ¿verdad? Había prensa, había miles de personas a la expectativa de lo que iba a decir, en este caso, la autoridad. em,
y tenía muchos elementos en juego que que tenía que combinar y que tenía que hacer un equilibrio en todo eso. ¿Qué fue lo que hice? Dentro de todo este proceso de investigación, bueno, para este discurso no tuve solamente 2 semanas de preparación previa, tuve un mes de preparación previa, donde estuve leyendo, donde estuve investigando varias cosas. Entre las búsquedas que hacía, encontré una fábula, ¿no? Que hablaba del colibrí, y esa fábula me permitió generar un hilo conductor, ¿verdad? Durante todo el discurso y de ir posicionando palabras em, cada 2 párrafos de lo que queríamos decir o de lo que yo quería destacar. Porque en medio de todas estas cosas, de todos estos elementos, de lo que tienes que decir respecto de obras, de lo que tienes que hablar de gestión, de las cosas que tienes que tener en cuenta a nivel político, también está un porcentaje bastante importante de quién es al que vas a asesorar, quién es la persona que va a dar. Y ese discurso tenía que ir cuadrado al estilo de persona, en este caso que era el político, en este caso el prefecto de Manabí. Entonces, utilicé esta fábula del colibrí que hablaba de que había un incendio y de que todos los animales salían corriendo y el colibrí volaba de un lado y tomaba agua con su pico y llevaba hasta el incendio y con su pico botaba el agua. Entonces el león pasó y le dijo, bueno, ¿qué haces? Porque eso no va a servir de nada. Entonces el colibrí le contesta y le dice, yo estoy haciendo mi parte, ¿verdad? Como todos deberíamos hacer nuestra parte. Entonces un poco el mensaje en ese momento político que vivíamos, político, social, económico y tantas cosas, era un mensaje que motivaba la acción respecto de la unidad, ¿verdad? Y respecto del desprendimiento y respecto de concentrarse en lo que tenía que ver con el desarrollo. No solo esto era una idea que tenía que plasmar en el discurso, sino que esto era una idea respecto de las referencias que en este caso la autoría me había dado, que era lo que quería proyectar y que iban en concordancia con con el liderazgo que él venía ejerciendo, ¿no? Entonces, a esto me refiero con cuestiones álgidas, con el compañero que me preguntó de que hay que buscar un equilibrio y la persona que hace el discurso tiene que tener ese olfato, ese timing político, ese olfato político, esa estrategia y ese buscarle la creatividad de la innovación, de ver cómo exponer y cómo transformar en este caso y conjugar con todos los elementos. Es un arte hacer el discurso y ese arte implica inspiración, implica creatividad e implica para mí algo fundamental que es que te apasiones por lo que haces, ¿no? Em, Brian me dijo que podíamos hacer un ejercicio práctico. No sé si eso sea posible aún, Brian. Bueno, estimada María Gabriela, el profe Brian parece estar en un asunto aquí en este momento de mi carrera, pero yo creería que sí es posible, ya le voy a igual a comentar, pero no hay ningún problema por ese lado para la organización del ejercicio. Bien, vamos a hacerlo como alguien que quiera hacerlo voluntariamente. Em, Es algo muy rápido, realmente pudieran elaborar un párrafo, no va a ser un discurso porque esto no vamos a alcanzar a hacer un discurso ahora en pocos minutos, pero alguien que quiera hacerlo de un párrafo máximo 2, inspirándose en esta fábula, no necesitan copiarla ni nada por el estilo, simplemente inspirarse en el mensaje que dice esta fábula del país de las cucharas largas y el enunciado sería que ustedes van a suponer que son autoridades de elección popular, ¿verdad? Y que van a elaborar un discurso, entre comillas, de un párrafo o máximo 2, dirigido a una audiencia de funcionarios que han estado alguna vez al menos involucrados en temas de corrupción. Pero la clave de esto es que ustedes no van a utilizar su discurso para acusarlos o recriminarlos. Lo que quiero que hagan es que usen el párrafo o los 2 párrafos que vayan a realizar para inspirarlos y marcar la visión de su liderazgo. Esto es súper importante porque marcar la visión de su liderazgo es básicamente lo que en mayor cantidad quisiera que contenga lo que vayan a escribir, 2, 3 líneas, lo que puedan hacer, ¿verdad? E inspirados en esta fábula del país de las cucharas largas, ¿no? No sé si alguien quiere ser voluntario, podemos dar unos 10 minutos para que unas 3 personas máximo puedan decir lo que han escrito, sean 3 líneas, un párrafo.
A ver, estimados participantes, algún voluntario. Bien, que tenemos a Tatiana. Tatiana. Bueno, yo lo que entendí, más o menos, ¿no? Sin ser un discurso, que todos tienen que colaborar para que entre todos, unidos y en orden, en silencio, hacían para que la cuchara le llegue a todos, por el bienestar de todos, sin perder el control ni desesperarse. Es lo que entendí, capaz me equivoco. Gracias. Sí, está perfecto, Tatiana. ¿Y cómo en una línea o en algo que puedas pensar ahora, puedes transformar esto con algún mensaje que tú quieras proyectar a nivel político, como en un discurso? Bueno, pues que como nos pasa ahora en Ecuador, que creo que si todos realmente ponemos de nuestra parte, todos los actores, ¿no? Gobierno, eh, personas, todos, ¿no? Creo que fiscales, jueces, creo que sí podríamos llegar a tener ese país que algún día fue, ¿no? De paz, ¿no? Donde la violencia no esté, esto, y donde podamos estar sin miedo de mandar a nuestros hijos a las escuelas, sin miedo de poner un emprendimiento y que nos vacunen, eso, donde creo que debemos ser unidos, unidos. Y como dijo usted, en este mundo donde creo que hace falta principios, valores, porque se está perdiendo mucho, sí. Eso sería yo, no sé si está bien, pero eso. Perfecto, Gracias. Tatiana. Sí, está bien. Hola, buenas noches, Hola, ¿qué mi tal? querida María Graviela. Muy bonita la charla educativa, tu exponencia. Y bueno, yo ubiqué un pequeño tema allí, ya lo ubiqué en el chat, espero que sirva de algo, pero creo que todos debemos trabajar igualitariamente como familia para evitar tantas desgracias que estamos viviendo actualmente, porque qué lastimados vivimos y que con el miedo de salir a las calles y de perder a un familiar. Pero qué lindo era nuestro tiempo de antes, cuando salíamos sin miedo a nada y regresábamos con una sonrisa alegre a cada una de nuestras viviendas. Esperemos, pidamos a Dios volver a esa misma situación anterior. Gracias. Gracias. Tengo a Buenas Gregory noches. Sánchez o María Lucas, cualquiera de los dos. Muy buenas noches. Hola. Ya, listo. Muy buenas noches, sí, felicitarle, muy buena ponencia. Quería darle una opinión sobre lo que yo entendí sobre la lectura. También concuerdo con la compañera que dijo su opinión, sí, pero también veo también que hay también egoísmo también en lo que son de las personas que estaban desesperadas por comer, porque, o sea, hay que también analizar la situación y todo que pasa a nuestro alrededor también, porque de cierta forma hay ciertos casos que, por ejemplo, uno dice egoísta, sí, puede ser, pero hay a veces que uno no es que sea egoísta, sino es que uno también es desconfiado. ¿En qué sentido? En sentido de que hoy en día hay personas que se disfrazan de policías, se disfrazan de militares y empiezan a hacer cosas indebidas ya. Y ya, pues, y eso es una observación que yo hice por esa razón también, pero también uno tiene que ser empático de que el hambre es otro tema muy distinto, porque comer es algo que para mí la comida no se la niega a nadie. Incluso hasta las personas que son convictas les dan alimentos. Por eso que yo diría que si nosotros fuéramos, fomentaríamos más los valores y lo que es también la empatía, el mundo sería muy diferente. Excelente, Gregory. Es una visión bastante diferente a la que hemos escuchado y me gusta porque de eso se trata. Tratar de tener diferentes enfoques sobre una misma cosa es lo que te permite tener
una idea un poco más profunda de cómo elaborar discursos y cómo cambiarlo. A veces quieres cambiar de un estilo a otro cuando realizas un discurso y eso se da por el enfoque, por la capacidad que tengas de ver otras cosas más allá de lo que inicialmente se ve. Así que te felicito, ese ejercicio es muy bueno. Diana Mendoza. Muchas gracias. Bueno, yo le diría que dejemos de pensar solo en uno mismo, porque el desarrollo de las ciudades se logra trabajando en conjunto. Aquí vemos cómo las personas en una habitación pensaron en sí mismos y no pensaron en los demás. Entonces, el desarrollo de las ciudades se logra trabajando en unidad, como usted decía hace rato, en conjunto pensando no solo en el beneficio de una persona, sino que beneficiando en el pensando en el beneficio de todos. Gracias, Diana. A César Piloso Choes. Sí, muy buenas noches. Yo, bueno, hice un pequeño párrafo, me explico un poco en el relato que contabas y cómo hacer una breve descripción, cómo afrontar eso que muchos vivimos como país, desigualdad, corrupción. Es el siguiente. A través de la desigualdad hemos sufrido partidismo y corrupción. A través de la unión y la solidaridad es como levantaremos al país. Perfecto. Esa frase es de 100% tu autoría, ¿verdad? Claro, lo hice ahorita. Excelente, te felicito. Eso era más o menos lo del ejercicio. Tiene visión, tiene lo que quieres transmitir y habla de los valores, de la integridad. Y muy bien, te felicito, César. Gracias por ese gran aporte. Muy bien. Seguimos con Tatiana Aragón. Buenas noches con todos. Bueno, creo que el verdadero liderazgo no solo se mide por cuánto tomamos para nosotros, sino también por cuánto hacemos posible por los demás, como lo había dicho anteriormente algún compañero. También para que construyamos juntos un país donde la colaboración supere más allá de todo es el egoísmo, donde nuestras, como decía en sí este texto, Fábula. ajá, donde nuestras cucharas largas eh, sirvan no sirvan solo para acumular, porque eso no es, sino también para alimentar la esperanza de un pueblo que todavía cree en un cambio. Entonces, creo que la visión es muy clara. Solo saldremos adelante si es que se hace en conjunto, si lo hacemos juntos, porque solo sirviendo no es, sino también sirviéndonos todos. Muchas gracias. Tatiana, quiero hacer un paréntesis acá porque lo que acabas de decir, que es lo que un poco escribiste y redactaste del tema, tiene un elemento importante que es la fuerza movilizadora y es algo que la gente va a encontrar para inspirarse y cuando te escuche sientan inspiración, sientan admiración, sientan respeto, sientan que están siendo guiados por un líder y eso es otro elemento de los tantos que debe tener un discurso. O sea, una vez que finaliza el discurso, más allá de la atención, de la concentración que ganaste con la persona, que son los primeros niveles de victorias, digámoslo así, cuando das un discurso, al final la gente tiene que sentir que te admira, que está contenta con lo que dijiste, que te cree, que hay confianza, y eso es importante. Lo que acabas de decir como un ejemplo o como un ejercicio tiene que ver mucho con la fuerza movilizadora, ¿verdad? Lo que hace que la gente se mueva hacia seguirte, hacia escucharte, etcétera. Así que muy bueno. Me falta Dara Parrales, ¿verdad? Sí, buenas noches. Le Dara. di mi pequeño discurso que saqué Sí. no traté de no resumirlo, sino de como de sacar la idea. Cuando hablamos de la fábula de las cucharas, podemos destacar cómo a pesar de poseer las mismas dificultades, dos grupos de personas distintos pueden dar la vuelta y tomar los problemas como oportunidades. Nos quejamos constantemente de nuestros problemas individuales sin tomar en cuenta todo el entramado social que hay a nuestro alrededor y cómo eso no solo te afecta a ti, sino a todos los demás. Por ejemplo, los hijos de migrantes y los migrantes mismos de Estados Unidos que querían despojar de trabajo a sus iguales, aceptando grandes injusticias impartidas desde el Estado, sin darse cuenta de que se dañaban a ellos mismos, como se ve al día de hoy. De ahí radica la importancia de reconocer que el problema no es solo tuyo, sino de los demás y buscar realmente soluciones para todos es lo que te beneficiará a ti también. Bien, excelente, Dara. Tienes bastante
conceptos sobre lo que significa hacer un trabajo colectivo y eso es importante, ¿no? A veces en política se exceden muchas veces los textos o los discursos o las formas de expresarse que tienen que ver con yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro. Y hay que empezar más a hablar de nosotros. Y eso creo que tiene bastante el del texto que redactaste, de hablar de una situación colectiva, de, es decir, que el trabajo lo hacemos todos, de que no es solo uno, de que sí hay un líder, hay un guía, ¿verdad? Pero que el trabajo se hace de manera colectiva porque es importante y en política mucho más que el electorado, que la gente, que el pueblo se siente incluido dentro de las decisiones que se toman. Eso significa participación activa. Así que muy bueno, felicidades. Y no sé si me falta Natalia Macas, ¿verdad? Sí, bueno, yo Sí, hice una pequeña frase que concuerda bastante con el tema, que es vivimos en un mundo lleno de oscuridad, sin saber qué hacer, hasta que al caminar todos juntos encontramos un rumbo hacia la luz. Eso. perfecto, excelente. Eso está bastante inspirador. Te felicito mucho, Natalia. Muy buena frase, ¿no? Muchas gracias. Sí, hay un video que no lo vamos a escuchar ahora porque es de 1 hora, pero en algún momento el fin de semana, en la noche o no sé, en la hora del almuerzo, etcétera, ustedes lo pueden escuchar. Se los voy a dejar el link en el chat del grupo porque este es un video que les va a explicar. Yo sé que no es el tema que nos tocaba hoy, pero quisiera que tengan un plus de cómo entender lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Para mí esto es súper importante porque en política el lenguaje no verbal habla más que el lenguaje verbal. Desde cómo se visten, desde cómo se paran, desde cómo mueven sus manos, desde cómo hablan, desde el tono de voz que tienen, la expresión de la cara, la ropa que usan, cómo llevan el pelo, si están limpios, si no se plancharon la camisa, si de pronto están en un momento complicado, en un desastre natural y van ustedes internados regios a eso. Entonces, todo ese tipo de cosas hablan mucho y en este video que les voy a pasar en el grupo, les va a dar algunas ideas de lo que significa el lenguaje no verbal y cómo transmitir lo que quieren transmitir y la imagen que quieran proyectar. A veces no nos damos cuenta y nos sentamos y cruzamos las piernas. Y eso quiere decir que no estamos muy abiertos a lo que vamos a decir o nos sentamos de espaldas a la persona con la que queremos entablar una cuestión empática, ¿no? Entonces, o damos la mano de manera em, muy frágil, ¿verdad? Cuando queremos de pronto que sea una reunión importante o es algo importante y queremos que dar la mano más fuerte porque resulta que es una reunión determinante y decisiva. Entonces, todo ese tipo de cosas hablan y tiene que conectarse mucho con cómo es la persona. Si la persona es segura, si la persona tiene muy claro los objetivos que van a hacer, eso es lo que van a proyectar. Es decir, lo que está internamente en ustedes es lo que van a proyectar en el exterior y eso es nuevamente lo que hablamos en diapositivas anteriores. Lo natural se nota, lo falso, lo natural se siente, lo falso se nota, ¿no? Hasta aquí estamos con la presentación. Yo no sé si alguien tenga alguna pregunta respecto de lo que hemos expuesto, ya no del ejercicio práctico, pero si alguien tuviera alguna pregunta ahora la puede hacer. Si no, les dejo mis datos de contacto, está mi correo electrónico, mi número de celular, me pueden escribir. También están mis redes sociales de Instagram y X, para quien de pronto quiera contactarme. Así que no sé, escucho alguna pregunta que tengan y mientras les paso en el chat el link del video que les dije, ¿no? Bien, muchísimas gracias, María Gabriela. Brillante exposición. Y bien, también quiero motivar a los estudiantes a que planteen sus comentarios respecto al interesante tema que nos ha expuesto nuestra ponente María Gabriela. Los escuchamos. Allá les pasé el link en el chat. A La ver, persona que habla es Bárbara Tijerina. El video se llama El poder oculto del lenguaje no verbal. Dura 1 hora, pero les prometo que es la hora mejor invertida de sus vidas sobre estos temas, ¿no? Lo pueden hacer obviamente después. bien, tenemos a Tatiana, ha levantado la mano también Caterín. Escuchamos a las dos estudiantes. Ok, buenas noches.
Mi pregunta es, ¿usted qué cree que faltó o falló para que nosotros llegásemos a este punto en Ecuador con respecto a lo que nos dijo en esta ponencia? ¿Cuáles cree que son los puntos en que fallamos todos? Bueno, Gracias. mira, gracias, Tatiana, por tu pregunta. Bueno, mire, es muy fácil hacer diagnósticos con el diario del día después, ¿verdad? Porque puedes decir una serie de cosas que suceden y que nos podemos recriminar, reprochar, decir esto hicimos mal, esto hicimos bien, capaz nos faltó, qué sé yo, más unidad, capaz nos faltó de pronto más lucha o de pronto mejorar como ciudadanos y defender nuestros derechos o tantas cosas, o los políticos, o mejorar el sistema, o tantas cosas que se pueden hacer. Es muy fácil hablar de este tipo de temas con el diario del siguiente, ya con el diario del siguiente día, o sea, que ya pasó hace tiempo y hoy ya sabes todo lo que sucedió. Mientras estás en el problema, hay muchas cosas que se identifican y que no sabes bien cómo se van a dar, porque es el futuro, es el futuro, no lo podemos dominar, lo que podemos hacer es en el presente. Entonces, yo más allá de darte un diagnóstico respecto de qué pudo ser mejor, te invito y los invito a todos a concentrarnos en lo que podemos hacer de ahora en adelante. Digamos, en mi caso, por ejemplo, les voy a hablar de respecto de una experiencia de vida. O sea, a mí me gusta la política, pero me gusta la política desde el lado en que la hago detrás de la política. No me gusta la política eleccionaria y esa es la forma en que María Gabriela Mora decidió poner su granito de arena dentro de la sociedad con su trabajo, con sus pensamientos, con las cosas que realizan. Ustedes pueden elegir, resulta que mañana son políticos y esa es la forma en la que ustedes ponen su granito de arena con la sociedad. O resulta que no son ninguna de las dos cosas, pero resulta que están trabajando en una empresa o en la institución pública. Y ahí también empieza el cambio, ahí también empieza el aporte que ustedes pueden dar cuando hacen realmente un trabajo de atención al usuario, por ejemplo, con calidad, con calidez, o cuando hacen alguna situación dentro de su trabajo y no son corruptibles, ¿verdad? Es decir, ustedes hacen con integridad lo que van a realizar y realmente por dar un servicio. O cuando están en el ámbito privado, que por ejemplo yo también soy abogada y trabajo con varias empresas y esto me ha ayudado también a ser bastante honesta y decirle, ¿sabes qué? Mira, hay una honestidad respecto de mi trabajo en cuanto a que esto es lo que podemos hacer. Lo de acá te puedo hacer, pero esto significa esto. Y que el cliente tenga claro cuál es su escenario. Entonces, digamos, todos estos ejemplos que les estoy dando significan aportes que uno decide respecto del estilo de vida, de los anhelos que uno tenga como persona, de las metas que uno tenga, ¿no? Entonces, yo más bien pienso que las cosas que podamos hacer realmente es un llamado a empezar respecto de nosotros y de hacer como el colibrí que les conté del discurso del prefecto Leonardo Orlando, que es hacer nuestra parte, así sean dos gotas de agua, pero eso que va a hacer nuestra parte es lo que va a poner nuestro aporte para apagar el incendio, desde cualquier ámbito que lo hagamos. Entonces, ese creo que es el comentario, Tatiana, que yo daría, más allá de dar un diagnóstico, más bien es un mensaje, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos con la estudiante Catherine Lara. Buenas noches, felicidades. Usted hablaba sobre la pérdida de la credibilidad en el político cuando hace discurso y si bien no lo recuerdo, el presidente Noboa en su primer discurso prácticamente eh, habló con cierta veracidad que al pueblo le transmitió eso, o sea, le transmitió que tenía como una esperanza de un cambio, ¿sí? De una realidad diferente. Y él lo transmitió, ganó, después volvió a ganar. Pero ya no estaba, o sea, ya la gente no estaba ya con esa severa confianza, pero sin embargo lo seguía apoyando y lo siguió apoyando y ganó. ¿Sí? Y yo pienso que está dentro de ese proceso de esa pérdida de credibilidad. ¿Sí? Pero no sé qué le pasa al pueblo, o sea, qué le pasa a la gente que sigue en la misma situación, o sea, que no entiendo realmente, pero en la posición del pueblo y en la posición de él de decir algo, o sea, decir cosas sin veracidad, decir cosas sin, no sé, o sea, porque sí decía a veces cosas absurdas,
pero sin embargo el pueblo no importa, o sea, y es como que está destinado, Lazo hizo lo mismo, o sea, y como que está destinado, o sea, terminó un periodo nefasto con algo tan negativo que no importó al pueblo, o sea, pero sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores como pueblo, o sea, no hablo de la persona que está diciendo allá el discurso, sino más bien del lado de acá, o sea, ¿qué es lo que le sucede al pueblo? Bien, estamos súper profundos en las preguntas, pero eso me gusta porque quiere decir que están pensando y que les ha hecho pensar mucho la exposición. Mira, Caterine, la política es muy cíclica, ¿no? O sea, implica muchos elementos, no solamente tiene que ver con el tema del discurso, el discurso es parte de lo que el político tiene que hacer, es parte de lo que el político tiene que realizar, pero hay mucho fundamento también respecto de la gestión, respecto de estrategias comunicacionales audiovisuales, por así decirlo, que no solamente tienen que ver con las palabras, sino con lo que se produce. En medio hay campañas electorales. Hay escenarios políticos, hay otros actores sociales y políticos que hacen que todo esto se combine dentro de una gran y gigante em, bola, digámoslo así, de cosas que hacen que una persona gane unas elecciones o no ganen unas elecciones, ¿no? Eso por una parte. No todo tiene que ver con el discurso, no por tener un discurso quiere decir que un candidato haya ganado unas elecciones. Hay discursos memorables que se quedan en la memoria de las personas y que inclinan más a que una persona se sienta más identificada. Eso sí, es verdad, pasa. Pero al momento de elegir hay estudios que se realizan que el voto tiene un altísimo porcentaje de temas emocionales. Entonces tiene que ver con la empatía que tengas con ese candidato que quizás no conozcas, pero que te genera confianza. Y eso es algo que nosotros no podemos explicarlo técnicamente. Eso tiene que ver con algo que es del ser humano como tal, y ustedes que estudian sociología lo deben conocer. No es algo que siga un patrón, simplemente es como que te guste un chocolate de vainilla o te gusta un chocolate, un helado de vainilla o te gusta un helado de chocolate. Es cuestión de gustos. Asimismo pasa en la política y con las cosas de elecciones muchísimo más. Entonces, em, la veracidad y de con la que se habla, ¿verdad? Que también usaste esa palabra, Caterine, tiene que ver con la percepción y eso lo hablamos dentro de lo que yo dije en las diapositivas. Quien gane la percepción en su discurso, en su estrategia, en su forma de expresarse o lo que sea, es quien tiene ganada la audiencia. Y quien posicione la percepción de las personas es quien impone, en este caso, o tiene el mayor porcentaje de ganar o tener una expectativa o un éxito en lo que vaya a decir. Pero nuevamente, esta veracidad de la información tiene que ver con que el receptor lo reciba así. Por eso es que yo les hablaba a ustedes de que una vez que una persona haya notado, yo como espectadora, haya notado que lo que me está diciendo el político no es cierto o no es creíble, es muy difícil que yo cambie de decisión a menos que esa persona me demuestre consecutivamente con acciones que eso no es así y que lo que yo estaba pensando es distinto. Eso ha pasado muchas veces a nivel de la experiencia que yo tuve en la prefectura de Manabí. Habían personas que de pronto decían, no, ya no creo porque tantos años en anteriores administraciones nos mintieron. Entonces, lo que yo trabajaba con esa persona era sobre un argumento, en este caso, que era una manera de persuadir a la persona consecutivo diariamente, en la que esa persona vea demostraciones de confianza para recuperar esa confianza en la persona y que otra vez esa persona esté abierta a escuchar. Pero nuevamente eso tiene que ver con el receptor de la información, ¿no? No sé si te respondí tu pregunta o si tengas alguna duda más. Encantada, Caterine. Excelente pregunta. Sí, pero en este caso el receptor esta falta de educación, falta de tantas políticas públicas con las que estamos vacías, y yo creo que la mentalidad del lado de acá está así, está un poco vacía. Creo que nos falta algo Bueno, más diferencial. sí. Hay que amarnos también como pueblo, ¿no? Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo alegre, somos un pueblo que ha luchado, resiliente y bueno, a veces no podemos golpearnos el pecho por decisiones que sean de pronto unilaterales de políticos o cosas que pasen, ¿no? Eso que no pierda jamás
no pierdas jamás la esperanza, la alegría en tu corazón y bueno, vamos a salir adelante como sea que tengamos que salir, ¿no? Bien, gracias. Creo que con el estudiante José, María Gabriela, creo que podemos Sí, culminar el espacio de las preguntas. Listo, muy buenas noches, María Gabriela. Un gusto. Muy buena la ponencia que nos brinda. Y yo, más que hacer una pregunta, solamente voy a decir que me llevo dos cosas importantes aprendidas de usted. Que usted nos dijo y nos vivió repitiendo durante la parte de la conferencia, que nosotros tenemos que tener esas dos cosas y grabarla para toda la vida. La una, que es el olfato político, y el otro, el timing político. Que el uno se desarrolla en buena parte de un sentido común y la otra nace de esa experiencia que básicamente es el paso del tiempo. Y nuevamente felicitaciones y felicitaciones también a la facultad y a los de la carrera también. Bien, muchas gracias, José gracias. Ernesto. Sí. Perdón, hay algo de ruido. Sí, le quería agradecer a José Ernesto por su comentario, porque sí, esos dos elementos son demasiado importantes cuando vayan a elaborar un discurso, porque si no tienen olfato y no están dentro del timing, el discurso va a estar totalmente desconectado con lo que pasa en la realidad y van a estar hablando de peras cuando tienen que hablar de manzanas. Entonces, eso es fundamental y eso les da, como hablamos también, la lectura, el conocimiento. Entonces, es importante que estén al día con los temas que pasan, que investiguen, que lean, no le tengan miedo a la lectura, no necesitan leer temas fuertes o temas que los agobien. Pueden leer cualquier cosa, lo importante es que lean, generen ese hábito de la lectura de cualquier tipo, de cualquier tema que les guste, ¿no? Ujú. Y bueno, si ya Bien, estamos en la parte final, les quería agradecer a todos por la atención. Estoy muy emocionada, me encantó todas las preguntas que hicieron y bueno, agradecerle a Brian, a Juan Francisco y a la universidad y a la facultad por esta oportunidad. bien, qué gusto, María Gabriela. Un placer saludarla, conocerla y gracias también por esas excelentes orientaciones a favor de nuestra carrera, de nuestros estudiantes. Esperemos tenerla en un futuro para continuar también, pues, nutriendo los conocimientos. Bien, le agradezco nuevamente, estimada María Gabriela, y vamos a dar paso ya a nuestra siguiente ponente. No sé si el profesor Brian quiere también comentarle algo a María Gabriela. Sí, sí, no, agradecer a María Gabriela por acompañarnos esta noche con un grandioso taller. Sabía muy bien que María Gabriela nos iba a impresionar y nos iba a compartir grandes conocimientos. Invitarla a que nos vuelva a acompañar en un futuro muy cercano en la carrera de Sociología y en la facultad y pedir a todos que enciendan su cámara porque nos vamos a tomar una foto con María Gabriela para cerrar e inmortalizar esta ponencia y este taller. Entonces, el profesor Juan Francisco nos va a ayudar tomando la fotografía. Así que, profe, avísenos, díganos cuándo empezar a sonreír y luego nos dice cuándo dejemos de sonreír para que salgamos decentes en estas fotitos. Sí, les voy a pedir que sonrían durante 15 segundos, que es lo que aproximadamente nos demoramos. Por favor, a partir